Si pudieras comenzar a experimentar cambiando tu energía, ¿podría eso cambiar mi vida? Ese es el experimento. Solo tengo curiosidad. Si empezaras a hacerlo, ¿podrías realmente acortar la distancia entre el pensamiento de lo que deseas y la experiencia de tenerlo? Y de repente ya no vas a ningún lado para hacerlo. Es como si viniera hacia ti. Ahora, si experimentas de esa manera y luego tienes éxito y empiezas a ver las sincronicidades, te garantizo que lo seguirás haciendo. Sí, te garantizo que no será como, oh Dios, tengo que enamorarme de mi futuro ahora. No va a ser así. Vas a decir, wow, como que está sucediendo. Lo que sea que eso sea, no sé qué es, pero estás cambiando tu energía. Y para convertirte en creador de tu vida y realmente practicarlo, si estás sintiendo la emoción de tu futuro, no puedes buscarlo. ¿Cómo podrías buscarlo si sientes que ya ocurrió? Y no podemos atraer nada a nuestra vida de lo que nos sentimos separados. Y eso significa que debes mantener ese estado modificado de mente y cuerpo para mantener viva tu visión. Y si lo haces, el experimento debería ser, oye, estoy haciendo esto para experimentar. ¿Es la verdad? Lo estoy haciendo por la verdad, para tomar la creencia y realmente comportarme de esa manera, para, en última instancia, convertirme en el creador de mi vida. Y así te sumerges en esa zona, te adentras en ese flujo. Y ahora vas a querer sentir esa sensación más que sentir tu victimización. Y es entonces cuando ya no perteneces a tu pasado. Es cuando perteneces a tu futuro. Tienes que hacer tiempo para decidir quién ya no vas a ser. Y tienes que hacer tiempo para quién vas a ser. Y así el experimento puede continuar. Y deberías enfrentar la adversidad. Deberías enfrentar la adversidad en medio del cambio. No debería ser fácil. Debería ganarse. Debe ganarse. No lo son. Porque eso significa que has dedicado tu tiempo. Y significa que sí, así es como se crea la grandeza cuando te presentas para crear aun cuando no tienes ganas. Cuando te sientas contigo mismo y no permites que tu mente vaya al pasado y a todos los problemas y cosas, e instruyes a tu mente que vaya a esa visión del futuro, eso es una victoria. Vamos. Ese es el proceso de superación. Descubrimos que cuando estás solo y pasas el punto donde normalmente te detendrías por tu incredulidad, vas más allá de ese punto. Es cuando el cerebro cambia más, cuando estás entrando en lo desconocido. ¿Cómo es ese momento para personas? ¿Qué es eso? Ese momento parece que quiero renunciar. Ese momento parece que quiero rendirme. Eso es el final de su creencia emocional. Pero si te presentas para ser un creador a pesar de esas voces, a pesar de la mala gestión de tu atención y energía, y de no tener suficiente tiempo, o de sentir que algo sucedió en tu día y te hizo no querer crear, los días que te presentas de todos modos, y recuerdas eso, esa es la fe en tu futuro. Y esa es tu pasión. Ganarás ese futuro. Y ese es el proceso de superación que te permite convertirte en cualquier cosa, abundante o saludable, o lo que sea que la gente desee. ¿Qué garantizará que no logremos nuestros sueños futuros? Creo que la gente se acostumbra a no creer en sí misma. Pienso que es un hábito porque escuchan esas voces. Permanecen sentados y no logran calmar sus emociones. Y se levantan de su trabajo interior creyendo menos en su futuro, en lugar de más en su futuro. Y las personas que realmente se sientan y dicen, no me voy a levantar hasta que recuerde mi futuro y me convierta en esa persona hoy. La persona que hace eso se levanta de esa manera, cree más en su futuro. Así que tienen que superar algún aspecto de sí mismos para lograrlo, y no se necesita mucho. No se necesita mucho, excepto para el materialista que está esperando a que su vida cambie para sentir alegría. Te estás perdiendo mucho de la vida. ¿Por qué no querrías enseñarle a tu cuerpo emocionalmente cómo se siente la alegría para que puedas sentirte así? Nadie te va a hacer sentir de esa manera. Tú deberías hacerte feliz. Imagínalo. Y te juro, la gente en tu vida se preguntará qué medicamento estás tomando. Solo porque no te estás presentando
es el recuerdo que tienen de ti. Repite esa parte una vez más. Por favor. Apareciendo como el recuerdo que tienen de ti. Nada es diferente como... ¿Te estás poniendo feliz sin mí? No vemos la realidad como es. Vemos la realidad como somos. Esa es realmente la verdad. Así que tienes que analizar qué pensamientos quieres activar y conectar en tu cerebro. Y una creencia es solo un pensamiento que sigues pensando una y otra vez. Y sigues con intención y con atención. Sigues instalando el circuito para recordar pensar de esa manera. Juro que tu biología será mapeada como un pensamiento. Esa sería la nueva voz en tu cabeza que dice que puedes. ¿Pero no nos vienen así nomás los pensamientos? No simplemente, he estado escuchando la misma historia negativa una y otra vez. No puedo cambiar eso, ¿verdad? ¿Cuándo? Si no ahora, ¿cuándo? 50% de esa historia, según la investigación sobre la memoria, 50% de ella ni siquiera es la verdad. Una persona está reviviendo una vida miserable que nunca tuvo. Lo hemos imaginado. Hemos creado una imaginación. Todo para reafirmar. Su adicción a esa emoción conectada a la creencia de que no pueden cambiar. En realidad es a lo que están comprometidos. Entonces, se necesita una enorme cantidad de energía, una enorme cantidad de conciencia para cambiar. Y es un proceso continuo. Dijiste, recuerda el futuro. Dijiste, empieza a recordar el futuro. Pero, ¿no puedes recordar solo el pasado? ¿Cómo recuerdas algo que no ha sucedido? Cuanto más fuerte es la emoción que sentimos, a algunos problemas, alguna condición en nuestra vida o alguna experiencia, cuanto más alterados nos sentimos por dentro, más cambios tenemos dentro de nosotros, más atrae la atención del cerebro. Y el cerebro congela un cuadro o una serie de cuadros, y eso se llama memoria. Y cuanto más fuerte es la emoción, más recordamos dónde estábamos el 11 de septiembre. Recuerdas todas esas cosas en tu vida que tenían un alto cociente emocional. Entonces, el trauma, la traición, el incidente o problema, lo que sea, tiene una emoción fuerte que nos hace seguir recordándolo. La persona que está revisando el trauma en su mente está produciendo la misma química para su cuerpo. Al revivir la memoria, siente la misma emoción de ese evento. Y es ese pensamiento y ese sentimiento, son esas emociones, ese estímulo, esa respuesta, lo que condiciona al cuerpo para que se convierta en la mente de esa emoción. Ahora el cuerpo está literalmente en el pasado. El trauma ya no está en el cerebro, ahora el trauma está en el cuerpo. Es como si fuera real. Ahora ha cambiado su estado de ser. Y hay una gran investigación solo para, por ejemplo, decir que el trauma cambia el cerebro y el cuerpo sin lugar a dudas. Entonces, podrías salir de tu estado de reposo y elevar tu energía emocionalmente a un punto que sea mayor que la traición o el trauma. Si pudieras hacerlo muy bien, y sigue practicando el enamorarte de tu futuro, cuanto más fuerte sea la emoción que sientas. Cuanto más recuerdas tu futuro, para el cerebro es exactamente lo mismo. El cerebro está siendo literalmente marcado por esa imagen, y en ese momento no sabe la diferencia entre la experiencia de la vida real y la experiencia que estás teniendo en tu mente. Sí. Ahora, antes de continuar, esta es una audiencia muy abierta, ¿verdad? La mayoría de las personas te han escuchado decir esto antes. Probablemente hay personas que nunca han oído esto o tal vez es su primera vez aquí y están pensando, esto es muy místico. Me estoy poniendo demasiado místico. ¿Cómo hacemos? Quiero decir, ¿realmente hay investigación y ciencia sobre esto? ¿O solo lo estás inventando? ¿Cómo sabemos que puedes recordar la sensación futura de un evento que ni siquiera ha sucedido y llevarlo a... ¿Cuál sería la emoción que sentirías si tu futuro sucediera? ¿Cuál sería esa emoción? De tu mayor sueño. Sí, sería una enorme gratitud de estar vivo. Sí. ¿No sería así? Sería como si estuvieras tan... Iba a decir una palabrota, tan agradecido.
estarías increíblemente agradecido por tu vida. Sí. Y las redes prosociales se activan, y nos unimos y movemos juntos, y el momento es más rico. Entonces, la firma emocional de la gratitud es que algo maravilloso te acaba de suceder. Sí. O algo maravilloso te está sucediendo en este momento. Así que la gratitud, cuando se siente, es el estado supremo de recibir. Gratitud. La firma emocional es recibir. Así que todo lo que tienes que hacer es abrir ese corazón tuyo y enamorarte de tu futuro. ¿Y cómo te sentirías si sucediera? Te sentirías enamorado de la vida, te sentirías empoderado, te sentirías ilimitado, te sentirías más completo practicando sentir esas emociones. Y eso es todo. Y descubrimos que cuando las personas hacen esto realmente bien, en 7 días su biología cambia por completo. Todo cambia. Su cerebro funciona mejor, su corazón funciona mejor. Durante días después del evento, el modo predeterminado en el cerebro que nos hace volver a la antigua personalidad se apaga. Así que nuestros datos muestran su microbioma. Tu microbioma cambia en 7 días sin cambiar tu dieta, tu gluten, tu veganismo o tus probióticos. Cambió sin todo eso en 7 días. Personas que fabrican productos químicos que suprimen crecimiento de cáncer, están fabricando químicos que causan virus peligrosos, son imposibles de entrar a la célula. Eso es lo que muestran nuestros datos. Produce opioides endógenos, sustancias químicas que alivian el dolor en el 100% de la población. Produce sustancias químicas que provocan la neurogénesis en las neuronas del cerebro. Causa que la leche materna mejore y cure heridas y cicatrices. La biología de la persona está cambiando. La biología de la persona parece como si estuviera viviendo una vida completamente nueva. Y es entonces cuando regresan a su vida en el mismo entorno, en las mismas circunstancias, pensando de manera diferente, actuando de manera diferente, sintiéndose diferente, independientemente de su mundo exterior. Y el experimento es, mi vida debería cambiar. ¿Por qué más lo haría? ¿Por qué más lo haría yo? ¿Por qué es tan difícil para nosotros? Supongamos que mi vida es bastante buena, pero no es exactamente lo que quiero. ¿Por qué es tan difícil hacer un cambio así en lugar de cuando hay un trauma, una crisis, una ruptura, un incidente cercano a la muerte? ¿Por qué es tan difícil cambiar cuando las cosas están bastante bien? Tengo un buen trabajo. Sí, el matrimonio está bastante bien. Sí, mi salud estoy como 18 kilos con sobrepeso. Está bien. ¿Por qué es difícil decir, vamos a movernos a algo diferente? ¿Por qué es mucho más difícil cambiar cuando las cosas están bien? Porque para la mayoría de las personas se necesita una crisis. Para cambiar tiene que ser tan incómodo que nada haga desaparecer ese sentimiento. Eso es lo que la mayoría de las personas esperan. No tienes que esperar a eso. En realidad podrías decir, quiero que me defina una visión del futuro cada día. Eso es lo que quiero. Pero para la mayoría de las personas, se necesita esa crisis o ese algo donde de repente, quiero ser definido por una visión del futuro cada día. Para la mayoría de las personas se necesita esa crisis o algo que de repente les permita verse a sí mismos por primera vez. Nada hace que ese sentimiento desaparezca y no se sienten como ellos mismos. Pueden darse cuenta. Pueden ver cómo estaban actuando. Pueden notar cómo pasaron sintiéndose toda su vida. Se vuelven conscientes. Entonces, para la mayoría de las personas, se necesita esa persona, esa circunstancia o esa condición para finalmente decidir cambiar. Y la última parte de eso es que la persona que no está cambiando, no está eligiendo. Están cómodos en lo conocido. Están simplemente cómodos estando en lo conocido. Y lo desconocido es cuando estás en tu mejor momento. Porque hay incertidumbre, hay imprevisibilidad, hay caos. Esa es la energía que tienes que organizar para crear. Y si reaccionas y respondes y haces todo eso, estás atrapado en el caos y estás pensando, actuando, sintiendo igual que el entorno. Tu realidad personal está creando tu personalidad ahora. Tu entorno está controlando la manera en que piensas y sientes. Y como un programa, tenemos que ser capaces de cambiar eso.